Acepta a Jesús como tu Salvador. Hay un falso concepto del cristianismo. Mucha gente tiene una concepción equivocada de lo que es la fe. Para muchos, el cristianismo se reduce a esto: una religión de prácticas exteriores, de carácter utilitario o supersticioso, como un comercio espiritual o para tener contento a Dios. Son prácticas a las que se les da valor por sí mismas, con las que uno busca la tranquilidad de conciencia del deber cumplido, o tiene un sentido mágico o de temor a lo divino. Por ejemplo, hay promesas, rezos, prácticas religiosas, peregrinaciones, ensalmos, etc. Es una compraventa espiritual. Yo hago esto para que tú me auxilies en aquello. Aquí no se entrega el corazón a Dios, sino solo lo exterior. Se piensa en el cielo, pero sin hacer reinar a Dios en este mundo ni en nuestro corazón. Se encierra en el individualismo, sin interesarse ni preocuparse por la comunidad humana. También a veces pensamos que es una religión restrictiva, un código de normas y prohibiciones que limitan la libertad, que nos hacen vivir una vida triste, apagada, con un legalismo sin vida, como esclavos de la ley. Otras veces percibimos como una ideología humanista que ve en Cristo solo un hombre extraordinario y el Evangelio como un ideal y un programa de rectitud, de justicia o de liberación social. Es un humanismo sin Dios, racionalismo sin fe auténtica, visión e ideales que terminan en la tierra, sin trascendencia a valores de eternidad. La fe como encuentro con Cristo. La fe no es sólo el reconocimiento de la existencia de Dios o la aceptación de las verdades reveladas por Él, sino el encuentro con el Señor resucitado, como el de Pablo en el camino de Damasco. Un encuentro que cambie todo el sentido y el curso de nuestra vida. Ya hemos sido bautizados de pequeños. Llevamos quizá una vida cristiana de rectitud moral y de cumplimiento religioso, pero es necesaria una fe viva como encuentro personal con Jesús, que lo reconozcamos, lo aceptemos, lo confesemos y lo recibamos en nuestro corazón y en nuestra vida como nuestro Salvador. San Pablo nos dice: esta es la palabra de la fe que proclamamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, serás salvo. Porque todo el que invoque el nombre del Señor encontrará la salvación. Pero, ¿quién es Jesús para ti? El cristianismo no es solo una doctrina, es ante todo un encuentro personal, vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante con el Señor resucitado. Y se mantiene y se desarrolla esa fe en una íntima comunicación y comunión con Él, como Dios y Señor. Como a los discípulos, nos hace a cada uno esta pregunta: para ti, ¿quién soy yo? La respuesta tiene que brotar de nuestra experiencia propia y no como repetición de una lección aprendida. ¿Cuál es nuestra respuesta personal? La auténtica vida de fe comenzará en nosotros con un encuentro vivo con Jesús, acogiéndolo y recibiéndolo en nuestro corazón y en nuestra vida, a la que entra salvando, liberando, sanando
y transformando nuestras vidas. Es necesaria esta experiencia personal de encuentro y salvación, donde queda comprometido nuestro ser entero y todos los niveles de nuestra existencia. Tienes que dar una respuesta. La fe es un sí a la presencia y a la acción salvadora de Dios a través de Jesús. Un sí lúcido y consciente que se da una vez y que se renueva permanentemente. Es una adhesión libre y responsable de nuestro ser entero a Jesús y a la totalidad de su mensaje y de su obra. Hemos conocido la doctrina cristiana antes de un encuentro personal con Jesús. Cumplimos con el código moral y con la práctica religiosa antes de una experiencia personal de salvación y de liberación. En el Apocalipsis se nos dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Escuchemos el llamado que nos hace Jesús y abrámosle la puerta. Recibámoslo en nuestro corazón para que nos salve. Es un acto de voluntad que dice sí a Jesús y a su salvación. Se necesita una invitación explícita a que entre a nuestro corazón y a nuestra vida. Es una opción lúcida por Cristo, una adhesión personal a Jesús como nuestro Salvador. Para ello es necesario nacer de nuevo por el Espíritu. El que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. El que no nace del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios, nos dice San Juan. Y en el credo decimos: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Es el Espíritu Santo, Señor y vivificador, el que produce en nosotros nuevo nacimiento para vida nueva. Como cristianos ya bautizados, hemos recibido en germen esa vida nueva y se ha tenido en lo profundo del Espíritu un nuevo nacimiento. Pero de joven o de adulto se debe hacer una opción lúcida y libre, con pleno conocimiento de causa de lo que inconscientemente se recibió de pequeño. San Agustín decía que siendo nosotros pequeños, nuestros padres y padrinos nos prestaron sus pies para encaminarnos a la Iglesia, su corazón para creer y sus labios para confesar la fe. Pero después cada uno debe hacer su propia decisión y opción, dirigiéndose por sus propios pies hacia la Iglesia, creer con su propio corazón y confesar la fe y testificar con sus propios labios. Decisión y opción lúcida y libre que se abra a la experiencia de ese nuevo nacimiento, donde empieza también la experiencia de vida nueva. El Espíritu Santo es su obra de vivificación. Hace lo siguiente. Por una parte, al pecador le hace reconocer sus pecados. El proceso de conversión es obra del Espíritu Santo. Necesitamos invocar al Espíritu Santo para que con su luz podamos reconocer nuestros pecados y darnos cuenta que el pecado rompe la amistad con Dios, como un no que decimos a su presencia y a su acción en nosotros. El Espíritu Santo nos hace reconocer también que estamos necesitados de salvación, produciendo en nosotros el deseo y la voluntad eficaz para levantarnos y encaminarnos hacia la casa del Padre.
En segundo lugar, el Espíritu Santo hace descubrir y reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Sintiéndose necesitado de salvación, es el Espíritu Santo quien nos hace tomar conciencia de que solo Dios salva, alejándonos de las falsas promesas o sustitutos humanos de la salvación. De esta forma, nos hace descubrir en Jesús al único Salvador, reconociendo que ya nos ha salvado y que su salvación es una obra consumada y realizada por Él. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo junta al pecador con el Salvador. Cuando el pecador reconoce y confiesa sus pecados y se acerca a Jesús para recibir su salvación, es el Espíritu Santo quien lo realiza y produce el fruto de la justificación, la salvación y la vida nueva.